La fenomenología. ¿Qué piensan cuando escuchan la palabra fenomenología? En lo particular, cuando yo escucho fenomenología, viene a mi mente esta expresión que hemos escuchado muchas veces en la televisión de los fenómenos paranormales, ¿no? O el fenómeno ovni. O sea, casi siempre cuando escucho la palabra fenomenología, obviamente la relaciono al fenómeno e inmediatamente la conecto con algo muy fantasioso y difícil de probar. Bueno, la fenomenología que vamos a estudiar nosotros en nuestra clase de investigación cualitativa tiene que ver con el fenómeno, pero no es con un fenómeno fantasioso. Sin embargo, sí tiene relación con un fenómeno de la realidad, pero la realidad percibida por cada individuo. Es decir, la realidad desde la experiencia de cada uno de nosotros. La fenomenología viene del griego y se divide la palabra fenomenología en una primera parte que en griego se decía o se dice phenomenon, y este phenomenon del griego significa fenómeno, y fenómeno a su vez significa lo que se manifiesta o lo que se muestra. O sea que de magia no hay nada. Así es que cuando se habla, por ejemplo, del fenómeno paranormal, pues aunque dice paranormal es porque dentro de la normalidad no todo mundo está expuesto a ese fenómeno, pero quienes dicen que lo han experimentado, pues están en su propia realidad, ¿no? Entonces, porque es algo que está en su experiencia, que se manifestó o que se mostró. Y logos, que quiere decir tratado de. Entonces, la fenomenología es el tratado de aquello que se manifiesta o que se muestra. Y pensando en fenomenología para la investigación cualitativa, es el estudio de las experiencias que las personas o, o los documentos o los eventos nos pueden presentar en un momento determinado. La fenomenología es una filosofía y viene de Alemania, de la Alemania de finales del siglo XIX, y se expandió totalmente por el mundo europeo y hasta las Américas en el siglo XX. Pero también, aparte de ser una filosofía y una manera de interpretar la vida, que esas son las filosofías, es un método. Y entonces para nuestra clase de investigación cualitativa vamos a entender a la fenomenología como un método de investigación que se va a ocupar de comprender, de extraer primeramente y después de desglosar para poder comprender y poder reportar las percepciones y las experiencias de los sujetos entrevistados o de los sujetos que estemos estudiando, o de los objetos en relación con los sujetos o de los propios eventos en donde se vive el fenómeno. Entonces, ¿todo esto para qué? Para entender una realidad. Cuando hacemos estudios fenomenológicos o aplicamos un método fenomenológico, cuando desconocemos mucho sobre el fenómeno que estamos tratando, o cuando se conoce sobre el fenómeno, pero hay espacios o partes de este fenómeno que no tenemos una idea clara de cómo se está viviendo, especialmente desde la experiencia del sujeto. Les pongo un ejemplo. Supongan que hablamos de la enfermedad o de los conceptos de salud y enfermedad. El concepto de salud y enfermedad no es el mismo para todas las personas. La OMS unificó un concepto para darnos un orden en el caos de lo que cada quien piensa, dice o expresa sobre una palabra. Pero la manera de vivir la salud y enfermedad de cada uno y cada una de los individuos es diferente. Entonces, si exploráramos el concepto de salud y enfermedad en personas del Distrito Federal, probablemente su concepto de salud y enfermedad sería muy distinto del concepto de salud y enfermedad de una persona de la zona rural del sur de Jalisco. ¿Por qué? Porque viven realidades distintas. Y al vivir realidades distintas, la experiencia sobre el mismo fenómeno, que el fenómeno en este caso sería la salud o la enfermedad, la experiencia también es diferente.
Les puedo poner otro ejemplo de un fenómeno que puede ser una enfermedad en especial. Vamos a pensar en una degenerativa crónica y muy frecuente en la epidemiología de nuestro país, la diabetes. La diabetes como enfermedad es un fenómeno. ¿Por qué? Porque atrás de esta palabra, que para la investigación cualitativa esas palabras se entienden como símbolos, porque las palabras son símbolos, son la palabra es la interpretación, por ejemplo, tiene que estar, está escrita o está hablada, pero es un símbolo porque nuestro cerebro la comprende y la procesa en su experiencia en base a que le significa algo. Si no le significa algo, no existe, o sea, ni la toma en cuenta. Entonces, la palabra diabetes tiene un significado muy distinto en diferentes ámbitos. O sea, tiene un significado, por ejemplo, si lo vemos en el mundo de las especialidades, tiene un significado para el endocrinólogo o para el área de la endocrinología, tiene otro significado para la medicina interna, tiene otro significado para la especialidad de cardiovascular, tiene otro significado para, supongamos, para las terapias de recuperación de alguien que fue amputado por una diabetes, y por supuesto tiene un significado distinto y particular para cada persona que vive la diabetes. Aunque la enfermedad conceptual y simbólicamente es la misma, la manera de vivirla, de experimentarla y de pasar el día a día con ella es distinta porque la experiencia de cada paciente es única. Entonces, la enfermedad, sea la que sea, es única en cada una de las personas. Que encontraremos factores en común cuando los pacientes o las pacientes expresan su propia experiencia sobre las enfermedades, sí, sí es verdad. Y en base a esos factores en común es que se construyen los síndromes y tenemos este conjunto de signos y de síntomas. Y los signos son muy objetivos y los vemos ahí y no necesitamos que el paciente los explique porque los estamos viendo. Ese es un tipo de fenómeno, porque hay dos tipos de fenómenos. Existe el fenómeno de cómo yo lo vivo y el fenómeno de lo que sí, de lo que se vive. O sea, son dos tipos de fenomenologías que también se las voy a explicar más adelante. La fenomenología se ocupa de dos palabras muy importantes que en sí mismas también son fenómenos. Se ocupa de la percepción y por lo tanto se ocupa de la experiencia. ¿Qué es la percepción? Pregúntense, ¿qué es la percepción? La percepción viene de percibir y percibir es un acto subjetivo u objetivo. De primera instancia, percibir es un acto subjetivo, es cómo yo lo percibo. Después, lo que todos me han dicho, qué es lo que tengo que percibir o cómo lo tengo que percibir, puede modificar, o muchas veces el antes también, puede modificar la manera en que yo lo percibo, pero siempre va a haber una forma personal de percepción. Y esa forma personal de percepción, esa es mi experiencia. Así es que todo lo que percibo es parte o es un fenómeno. Mi experiencia sobre esa percepción es mi proceso fenomenológico, como filosofía, no como técnica. Pero como técnica, nosotros lo que vamos a buscar en investigación cualitativa es rescatar esas percepciones de los individuos a quienes estemos estudiando o del fenómeno que estemos estudiando o de la percepción de los individuos sobre un objeto estudiado. Pero queremos eso, queremos rescatar la percepción. ¿Qué fue la percepción? Entonces es la manera en que yo interpreto el mundo. Yo, tú, nosotros, ellos, todos. Hay percepciones muy individuales y hay percepciones colectivas. Y las percepciones colectivas están influenciadas por el paso de la voz de unos a otros, por la influencia de quién tiene más prestigio, quién tiene más poder, por las modas. O sea, las percepciones se pueden volver colectivas y todo el mundo vemos algo como bueno o como malo en un determinado en un momento, dado, porque es la corriente, es lo que todo el mundo está creyendo.
y nos metemos en el sistema del todo mundo. Pero si ese mismo fenómeno me toca a mí en lo personal, aunque yo tenía una percepción colectiva que no había experimentado, pero la tenía formada porque había oído de esta realidad colectiva, a la hora que a mí me toque vivirla, es muy probable que esa percepción coincida con la percepción colectiva que ya tenía antes de la experiencia, pero también es muy probable que esa percepción se cambie totalmente porque no es lo mismo vivirlo en la experiencia ajena que vivirlo en mi propia experiencia. Y por eso también muchas veces cuando hacemos un comentario sobre algún fenómeno, y cuando digo fenómeno quiero que piensen que puede ser cualquier cosa. Vamos a suponer eh, la controversia de ¿existe el COVID-19 o no existe? ¿Es una invención del gobierno o es una realidad y es un virus que está matando a muchas personas? Este es un fenómeno, o sea, la pandemia es un fenómeno. La creencia y no creencia en el virus es otro fenómeno. La respuesta de cada uno de los individuos en diferentes puntos del mundo es otro fenómeno. Pero a esta colectividad de fenómeno se le suma el fenómeno individual. Es muy probable que, y el personal, ¿no? Es su propia experiencia. No es lo mismo todo lo que hemos escuchado y nuestra postura individual y que se suma a la colectiva sobre el COVID-19, no es lo mismo cuando no lo hemos vivido que si lo vivimos. O sea, y se puede vivir de diferentes maneras. Lo puedo vivir porque me enfermo, me contagio y me enfermo con el coronavirus, o puede ser porque alguien muy cercano a mí se enferma. Y entonces ya me toca vivir una experiencia diferente de la experiencia de todos aquellos que no han tenido a una persona cercana enferma o que no han vivido la enfermedad. Por otra parte también puede ser que la experiencia de los y las médicas y todo el personal de salud que está en un hospital, en las salas de COVID y que está tratando a estas personas sea muy distinta a eso. Esa experiencia modifica su percepción de la enfermedad, a diferencia de la percepción de la enfermedad que pudieran tener médicos y médicas que no están en estas salas de COVID. Para algunos puede ser que la experiencia es compartida, que no necesitan vivirlo para tener la misma percepción, pero para otros u otras probablemente mientras no lo vivan, su percepción va a estar muy alejada de una realidad. ¿Deja de ser realidad para quien no lo vive, tiene sus propias ideas del COVID? No, todas son realidades, pero cada quien vive realidades distintas dependiendo de sus experiencias. Y sus experiencias están formadas a base de sus percepciones. Entonces, elementos o palabras importantes que deben recordar en la fenomenología es percepción y experiencia. Las percepciones forman experiencias y mis experiencias pueden ser modificables dependiendo de mis percepciones también. La fenomenología, por otra parte, estudia la explicación de las vivencias de los individuos. Cuando tú le preguntas a una persona sobre X fenómeno, y volvamos a la diabetes, ¿qué es para usted la diabetes? Puede ser que te dé una opinión, una primera opinión de lo que los demás dicen, que es así, como la percepción global. Pero cuando tú le dices para usted, porque te va a decir, es una enfermedad de la sangre que dicen que tiene mucho azúcar en la sangre. Vamos a suponerlo, porque así es como hablan gran parte de nuestra población. Otro te podrá decir, es mantener niveles elevados de glucosa en la sangre. Bien, es otro concepto del mismo fenómeno. Pero cuando le preguntas a un paciente o una paciente diabética, ¿y para usted qué es la diabetes? O sea, te dice lo que dijo el médico y lo que le han dicho todos, pero ¿y para usted qué es? Ahí te cuentan una historia distinta, porque tienen una percepción basada en una experiencia, no en la experiencia que tenemos nosotros de aprenderlo de los libros o de aprenderlo y de confirmarlo a través de los pacientes. Ellos o ellas tienen la experiencia de vivirlo y de estar 24 horas del día con esta enfermedad. Entonces, a veces ya ni siquiera le llaman enfermedad. Cuando le preguntas, explíqueme para usted qué es la diabetes, te dice, es un enemigo. O algunos te van a decir, es un amigo que se va a quedar conmigo aquí o
que me guste o no me guste, me va a estar acompañando, o es el enemigo del cual no me voy a poder deshacer y vale más que aprenda a vivir con él, ¿no? Otras personas la van a definir como un aliado, algunas otras personas la van a definir como un infierno. Se te va a decir, es un infierno, o sea, mi vida era otra antes de que yo entrara en esta enfermedad, es una calamidad. Van a buscar muchísimas maneras de definir a esta enfermedad, y esta es su percepción y esta es su explicación de la vivencia del individuo, y eso es lo que busca la fenomenología, busca extraer la vivencia del individuo. Les voy a poner un ejemplo más relacionado con las vivencias de ustedes como estudiantes. No sé cuántos de ustedes eh, ingresaron a la Facultad de Medicina en el primer intento que hicieron por ser parte de esta escuela. Quienes ingresaron en su primer intento tienen una experiencia sobre el fenómeno de ver tu nombre, tu código ahí en la lista de aceptados por el puntaje que tenías. Quienes no fueron aceptados o aceptadas en ese primer intento tienen otra experiencia también, tienen la experiencia también de ver de que su puntaje no alcanzó para ser aceptados. Son dos experiencias diferentes de un mismo fenómeno. El fenómeno es la publicación de los promedios. Entonces sí, pero la experiencia de cada uno va a variar dependiendo a veces de las expectativas, de quiero estar aceptado o hasta no quiero, ¿no? Hay quienes hacen un trámite forzados por su familia, no querían, y para ellos o para ellas la gloria hubiera sido no ser aceptados. Para ellos el infierno se convierte cuando se ven que sí les aceptan, pero la mayoría sí quiere ser aceptados. Entonces, cuando ves que lograste el puntaje, esa es tu experiencia y vives tu propio fenómeno, que probablemente va a estar muy relacionado con otro fenómeno que se llama alegría o felicidad. Pero para quienes no lograron esa meta, su fenómeno de la misma vivencia compartida va a ser el fenómeno de la tristeza, de la desilusión, del desencanto, y de cuánta palabra ustedes me pudieran ayudar a agregar que se siente cuando no alcanza el estudiante la meta. Entonces, la explicación, pero vamos a suponer que tenemos 4 o 5 estudiantes que no alcanzaron el puntaje en el primer intento por entrar a la carrera de medicina. ¿Creen ustedes que la experiencia ante este fenómeno se vivió exactamente igual? La respuesta es probablemente no. Y digo probablemente porque la investigación cualitativa no es estadística. O sea, acá no voy a decir que existe una posibilidad del 95% de que sí hayan compartido la experiencia o de que no. No, tenemos estadística de estos eventos, pero acá estamos buscando las experiencias individuales. Entonces, por eso no hablo de mayoritariamente sí o no. No lo sé. Digo probablemente. No, probablemente sí. ¿Por qué? Porque son experiencias individuales. Entonces, 5 personas no alcanzaron la meta de ser aceptados en ese primer intento por ingresar a medicina. ¿Cómo se sintió y cómo vivió la experiencia cada una de estas 5 personas? Eso, si lo exploro, si se los pregunto, si lo analizo, si lo separo en sus partes y luego lo vuelvo a juntar en un resumen, y luego a todo esto lo reflexiono, lo contrasto y lo comparo con literatura existente ya sobre el tema de lo que haya predominado, si predominó la desilusión, el desencanto, la frustración. Bueno, lo comparo con otra literatura ya existente sobre este fenómeno de los sentimientos compartidos aquí, y escribo un reporte. Si hago todo eso, estoy haciendo un estudio fenomenológico y estoy siguiendo una metodología fenomenológica. La fenomenología además considera a las experiencias concretas sobre el tema de interés. Entonces, no solamente la explicación que damos sobre las vivencias de algún fenómeno, sino también sobre esas experiencias concretas, muy específicas. Por ejemplo, si seguimos con la situación de no haber sido aceptados en el primer intento, las experiencias muy concretas son: ¿dónde estabas cuando te enteraste? ¿Estabas en la calle y consultaste en tu teléfono celular? ¿Estabas en tu casa? ¿Estabas sola o estabas acompañada?
de quién estabas acompañada, si es que estabas acompañada. Entonces, esas experiencias concretas también las rescatamos en la búsqueda del conocimiento del fenómeno. Y la fenomenología también se utiliza para comprender teóricamente los aspectos que posibilitan enfrentar, combatir o resolver el fenómeno. ¿Por qué queremos estudiar el fenómeno? Porque queremos comprender qué es, cómo surge, por qué ocurre, cuándo ocurre, bajo qué circunstancias ocurre, a quién se le ocurre, a quién no le ocurre, cómo afecta esto, o para bien o para mal, si se presenta en cierta circunstancia que si se presenta en otra, o si se presenta en un individuo o en un género. O sea, todo esto nos interesa, o sea, la experiencia la queremos conocer, pero ¿para qué? Lo más probable es que la mayoría de los estudios fenomenológicos que vamos a encontrar y que ustedes vayan a plantear, si es que deciden hacer fenomenología para su proyecto final, es que quieren, el propósito va a ser que quieren hacer fenomenología para comprender una experiencia que está resultando compleja, de la cual se conoce poco desde la perspectiva individual de la experiencia, y ustedes quieren conocer esa experiencia ¿para qué? Para enfrentar, para combatir o para resolver el fenómeno, ¿no? Si el fenómeno, si nos vamos, por ejemplo, nos regresamos a la diabetes, si el fenómeno es cómo el paciente está viviendo su diabetes y le está resultando, aparte de la enfermedad y de la alteración metabólica, que ya es un infierno, su realidad y su contexto están siendo muy difíciles con la enfermedad, pues queremos conocer esas vivencias ¿para qué? Para establecer políticas, para establecer procesos educativos, para establecer sistemas de mejoría de tipo físico y asistencial que pudieran ayudar al paciente a cambiar esta experiencia tan negativa, tan dolorosa, a lo más tolerable posible. No va a desaparecer la enfermedad, en el caso de la diabetes, pero sí podemos modificar y contribuir en la modificación de la vivencia de la experiencia, que sea lo más, ¿qué les diré? No podría decir amena, no hay manera de vivir la diabetes de forma amena, pero lo menos dolorosa y lo menos traumática posible y lo más tendiente a mantenerse en un estado de equilibrio y de control de su glucosa. ¿Qué más les puedo compartir en el proceso fenomenológico? Bueno, ¿cómo se hace o de dónde surge mucho de este interés por el proceso fenomenológico? ¿En qué centra su interés la fenomenología? Bueno, en diferentes aspectos. Por ejemplo, la fenomenología se interesa muy, pero muy particularmente en, en aclarar que el positivismo y la experimentación no son las únicas alternativas científicas para comprender al ser humano. El positivismo es una corriente filosófica y de análisis de la ciencia también, en la que todo tiene que ser comprobado. Y si no se puede comprobar, no existe. Entonces, en la fenomenología, y Husserl se oponen a esto y dicen, no, la realidad puede no ser comprobada y la realidad es lo que la persona siente y experimenta. Esa es una realidad y no tiene por qué poderse comprobar o repetir o experimentar, ¿no? Experimentar en el sentido de la experimentación. También hace Husserl una crítica a la experimentación cuando dice, bueno, de que la ciencia y la ciencia positivista, por ejemplo, para que algo pueda ser demostrable, generalmente también lo somete a un experimento y el experimento todas las veces te tiene que dar el mismo resultado. Es decir, partes de una hipótesis, experimentas y el experimento, si resulta bajo las mismas circunstancias, siempre tendrá que resultar lo mismo y así es como llegas al establecimiento de una ley. De lo contrario, te quedas simplemente en una hipótesis. En el positivismo esto no se busca, o sea, no se experimenta con los seres humanos, se cree en lo que los seres humanos dicen. Y parte importante de dónde se centra su interés, lo centra en la vivencia de la persona y en el no juzgarla.
El investigador no entra o no inicia el proceso fenomenológico y el estudio fenomenológico con un juicio preestablecido sobre lo que va a encontrar. Al contrario, o sea, lee y sí se informa, que es una de las primeras etapas. Luego es la primera etapa de la investigación, es estar lo más informado posible del fenómeno que vas a investigar, pero no crearte ya una respuesta o una teoría cuando vas a abordar al fenómeno o a las personas que entrevistarás para esto. Otro punto importante en el que se centra la fenomenología es en que, aparte de no tener un prejuicio, o sea, un juicio antes de cuando estás elaborando tu estudio, es que no vas a estar juzgando tampoco lo que se te está diciendo o a quién te está diciendo algo. Lo que se hace con toda la información recolectada, o sea, recolectas la información y la experiencia de los individuos y la analizas y le tratas de dar un sentido y finalmente le das un sentido a través de la comparación, de la triangulación. Después hay un tema en nuestro curso que se llama la triangulación, y ahí hablamos de triangulación metodológica o de otras formas de triangulación que a veces implican en diferentes personajes en toda esta cuestión. Decía que la manera en la que la fenomenología centra todas estas formas de comprobación o de profundizar en la temática del fenómeno son a través de la triangulación, que muchas veces implica la muestra, tener diferentes tipos de muestras o, a hacer diferentes acercamientos metodológicos. Comparar también, o sea, comparar lo que dice una persona con lo que dice otra, o comparar en diferentes circunstancias el mismo fenómeno. También comparar en diferentes culturas. Otra puede ser diferenciar lo que están diciendo con respecto a otro acontecimiento, contrastar cuál es más, cuál es menos, y finalmente busca expresar a través de descripciones qué es lo que se encontró o lo que está definiendo al fenómeno. Dificultades que tiene que vencer la fenomenología. Bueno, primero es el cuestionamiento del movimiento positivista. O sea, aquellos que van a decir esto no es una ciencia y no lo puedes comprobar y solamente estás aportando información o descripciones de lo que la gente dice, y no hay un fundamento de que eso realmente existe. Entonces, en la medicina trabajamos con estas dos formas de acercamiento a la verdad. En la medicina no todo lo que hacemos tampoco es ciencia, especialmente cuando se trata de creer en el paciente. La medicina, en sus diagnósticos y en sus síndromes, tiene signos y tiene síntomas. Y los signos nos han enseñado a identificarlos y a darles una interpretación. Como signos son simbólicos también, a darles una interpretación y los tomamos por verdades. Pero luego tenemos la sintomatología, y la sintomatología es absolutamente fenomenológica. O sea, el signo podría ser, porque además hasta podemos experimentar y provocarle el signo al paciente, en algunos casos sería la parte del positivismo. Pero lo que el paciente dice, que siente y cómo lo siente y cómo lo experimenta, o sea, esa percepción que se refleja en su experiencia, que es lo que te platica, esa es una parte totalmente fenomenológica. Espero que esto les ayude a entender por qué estudiamos la fenomenología, ¿no? Y por qué aquí en investigación cualitativa vamos a hacer acercamientos fenomenológicos a algunas de las investigaciones que van ustedes a realizar. También otra de las dificultades es la selección adecuada de los participantes. O sea, ¿quién va a ser parte de mi estudio fenomenológico? Definitivamente tienen que ser personas que tienen la experiencia, o sea, que han participado del fenómeno, que han sido parte del fenómeno, que conocen el fenómeno. Algunas lo conocen por terceras personas, porque pueden ser los familiares de un paciente o porque pueden ser los trabajadores de una empresa a la que se les estableció determinada política
y ellos la tuvieron que vivir, pero ellos no entendieron por qué habían establecido esta política. O también pueden ser de primera mano, como es el paciente, y no sus familiares o sus médicos, sino el propio paciente y cómo vive este fenómeno. Pero definitivamente todos los participantes de nuestro estudio tienen que tener el antecedente de tener la experiencia, de haberlo vivido. Así es que crearon su propia percepción. Y cuando hablamos de experiencia y de percepción, se me había pasado mencionarles otra palabra que es muy importante, que es la esencia. Entonces, las percepciones tienen mucho que ver con la esencia. Muchos acontecimientos ocurren en un día, en una persona, pero solamente los esenciales, o sea, aquello que es la esencia es lo que podríamos recordar o decir que fue lo más sobresaliente de mi día. ¿Y cómo se define cuál es la esencia? A través de la valoración que las personas hacemos de cada una de nuestras percepciones y de cómo creamos la experiencia. Así, por ejemplo, si les digo, piensen en cuál es la esencia les diré, de la persona a la que más admiración le tienes en tu familia. Entonces te estoy pidiendo que de esa persona, de todas las características que tiene y de todas las formas en cómo la percibes o le percibes, que me digas la esencia. En la esencia tienes que juntar todas tus percepciones y extraer de todas tus percepciones algo. ¿Qué es la esencia? Es aquello que no puede faltar, es lo indispensable. Así es que en los fenómenos encontramos esencia, en las experiencias que nos narran las personas también encontramos esencia, y la fenomenología se centra también en la comprensión y en la identificación muchas veces de estas esencias. O sea, los participantes no te dan la esencia del fenómeno, es toda la experiencia y todo lo que tú colectas lo que te permite extraer la esencia cuando empiezas a hacer ya la codificación y el análisis de todo lo que has colectado. Otra dificultad a vencer de la fenomenología es que tienes que abandonar, ya lo había mencionado, pero se los digo de nuevo, tienes que abandonar las presuposiciones. O sea, éntrale con la mente limpia, libre de juicios y de prejuicios. Y otra más es de qué manera estudiar e interpretar después toda la información que colectas de las experiencias individuales de tus participantes. Ahora les voy a explicar cuáles son, o sea, cuál es la trayectoria, podríamos llamarle los pasos, los del ABC de cómo hacemos fenomenología en grandes rasgos, porque después, cuando escojamos cuáles son las técnicas de investigación cualitativa que cada quien va a adoptar, según si deciden hacer fenomenología, teoría fundamentada o etnografía, vamos a ver todo esto con mayor detalle. Pero la trayectoria de la fenomenología inicia con el establecimiento de la pregunta de investigación y de qué fenómeno es que quiero investigar, ¿no? Y realmente estoy hablando de un fenómeno o estoy hablando de otra circunstancia. Entonces, primero, como investigador o como investigadora, tienes que tener claridad de cuál es tu pregunta de investigación, qué es lo que quieres saber. Después, tienes que localizar quién va a tener esa experiencia para que esas personas, o en qué lugar vas a encontrar la experiencia. No siempre son las personas, también puede ser todo el estudio de un ambiente o de una circunstancia o evento, o sea, dónde lo vas a encontrar o quiénes van a ser. Para comprender el fenómeno, debes buscar también la descripción de la experiencia por los sujetos que la vivieron y la esencia subjetiva de esa fenomenología. O sea, en resumen, ¿qué dicen los participantes de todo esto? Después vas a describir el fenómeno. En base a todo lo que te han dicho, esto se documenta, se extraen todo lo que te parece que es importante para el fenómeno, y ahí es imposible desligarte de tu propia experiencia, pero tienes que intentar juzgar
desde lo que tienes y no de la experiencia que tú también tienes. Vamos a suponer que tú tienes un familiar que tiene diabetes y que entonces empiezas a hacer una interpretación de todas estas personas diabéticas que estudiaste para tu estudio fenomenológico y las empiezas a juzgar desde tu perspectiva de familiar o pariente de alguien diabético. Ahí no estarías siendo un investigador justo para la fenomenología. O sea, tu propia experiencia la tienes que guardar y no la debes de reflejar en esta circunstancia. Debes de hablar exclusivamente del material que recolectaste. Y cuando haces la triangulación de toda esta información, una de las primeras etapas que hacemos con toda esta investigación y entra dentro de esto de la trayectoria, es que transcribimos toda la información, luego la clasificamos en grandes unidades, luego esas grandes unidades se vuelven pequeños temas y subtemas y decimos que hacemos categorías y una vez que tenemos todas estas unidades categorizadas y subcategorizadas en algunas ocasiones por toda la temática que surgió, todo eso empezamos o sea, a desbaratarlo en las partes y luego a volverlo a reunir. Entonces, el análisis de toda la información es el hecho de tener todas estas entrevistas o toda esta colección de información que extrajiste a través de la observación. Tienes todo esto y lo desbaratas en diferentes partes. Desbaratar un fenómeno en sus diferentes partes es una parte complicada y requiere de otro proceso que se llama el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es la capacidad que se tiene o que se debe de desarrollar para reconocer cuáles son los elementos que forman parte de un todo y qué papel juegan cada uno de estos elementos en el todo. Es decir, por ejemplo, una enfermedad, si dijéramos hipertensión arterial, ¿cuáles son todos los elementos que tienen que conocerse para explicarse a la hipertensión arterial? El poder desconfigurar a esta enfermedad y poder establecer una especie de mapa mental y decir, bueno, lo vamos a clasificar en antecedentes, en causas, en epidemiología, dividido por diferentes grupos etarios, en relaciones con diferentes enfermedades, en comorbilidad con otros padecimientos. O sea, todo este desbaratar de una sola palabra que es hipertensión arterial y tener diferentes mundos que al reunirlos forman a este padecimiento, eso es usar el pensamiento crítico. Y cuando se preguntan si están usando su pensamiento crítico, la mejor manera de preguntarse es, ¿estás juzgando los eventos en un mapa mental? O si estás viendo así como, ¿dónde empieza lo que te estás preguntando y sus diferentes conexiones? ¿Cómo se interconecta una cosa con la otra, un evento con el otro? O en este caso, el fenómeno. ¿Cómo estoy desbaratando las partes de un fenómeno para comprenderlo? Y de estas partes, hay algo que debería de quitar porque realmente no es parte del fenómeno, pero me lo dijeron. Una vez que uno separa el todo en sus pequeñas partes, se dice que está haciendo el análisis. Y posterior al análisis, lo que viene es la síntesis. Y la síntesis lo que es recoger todas esas partes en las que separaste el fenómeno. Ahora las recolectas, pero ya no las vas a poder recolectar todas, porque si no, no estarías haciendo una síntesis. Ahí entra tu pensamiento crítico y dices, ¿cuáles de estos elementos sí forman parte del fenómeno que estoy estudiando? Y los otros son anexos o son ni siquiera trascendentales para mi fenómeno. Déjenme y me regreso para hablárselos con un ejemplo, porque no crean que no tengo conciencia de que cuando uno escucha la primera vez hablar de estos términos tan filosóficos y tan abstractos, puede sonar como estas cosas de otro mundo, ¿no? Yo estoy estudiando medicina, no estoy estudiando estas rarezas. Bueno, la verdad es que lo que hace que suenen como rarezas realmente son los términos. Pero en la vida práctica y en la vida cotidiana vivimos la fenomenología todos los días y nos explicamos fenómenos todos los días y no solo nos los explicamos, los generamos y hasta se los explicamos a otros.
Vamos a volvernos al fenómeno de no me aceptaron en el primer intento que hice por ser estudiante de la escuela de medicina. Ahí el fenómeno es, si quiero entender que el fenómeno va a ser que no me aceptaron. Entonces en este fenómeno tengo desde dónde estaba yo, con quién estaba yo, cómo me sentí, cómo fueron los días posteriores, qué hice durante el tiempo que transcurrió desde ahí hasta que decidí volver a hacer el trámite porque se abrieron las fechas, qué estuve pensando en todo este tiempo, qué reflexioné, qué idea me hice de mí misma, qué pensé que los otros estaban pensando de mí. Todo esto es parte de ese fenómeno. Cuando lo desbarato en sus diferentes partes, podría tener, por ejemplo, en una de estos dos elementos podrían ser, ¿qué pensé de mí por no ser capaz de alcanzar mi meta? Ese es uno de los subfenómenos que tendríamos aquí, sería una unidad de análisis. Otra unidad de análisis es, ¿qué pienso yo que pensaron de mí esas personas que me han respaldado en todo este proceso o que podrían ser mi familia, mis hermanos, hermanas, mis amigos, o también qué pienso yo que pensaron en mí en otra unidad dentro de esto, de los que pensaron los otros, o sea, una unidad de los otros, la otra unidad soy yo. En esta de los otros están, ¿qué pensaron de mí aquellos a los que les importo y me quieren? ¿Y qué pensaron de mí aquellos a los que no les gusto, no les caigo bien y no desean algo bueno para mí? O sea, que esta unidad, ¿cómo afecta al fenómeno? La opinión que yo hice de mí misma y cómo me vi también afectan al fenómeno. A la hora que yo hago el análisis, separé todas estas unidades, pero a la hora que quiero hacer una síntesis, empiezo a ver de estas unidades que ya tengo, cuáles sí van a abonar a un fenómeno que se llama la percepción del en mi época les decíamos el rechazado, que suena horrible, ¿no? Pero si no salíamos en lista, decíamos que habíamos sido rechazados. ¿Cuál es la percepción del rechazado de la escuela, del trámite de la escuela de medicina, ¿no? El que fue rechazado y no fue. No se me ocurre ahorita cómo le llamaríamos, o sea, cuál es la percepción porque siempre hablamos de percepción, cuál es la percepción del estudiante del, de la persona que aspira a ingresar a medicina y no es aceptado en un primer trámite. Y luego podríamos tener el fenómeno de aquellos que no fueron aceptados en un segundo intento o en un tercero, ¿no? O sea, cada uno de estos eventos van a ser fenómenos en la vida de una persona. Fenómenos de la vida cotidiana, así también, que pueden pasar en un día. Les pongo un ejemplo de algo que estamos viviendo así casi a diario. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se sienten y cómo perciben a las personas que no usan el cubreboca de manera correcta? Cuando sales a la calle, cuando vas a una tienda, cuando te tienes que subir a un camión, cuando llega alguna persona a tu casa, o sea, en tu convivencia total de un día, ¿cuántas personas te encuentras que traen el cubrebocas aquí o colgado en el cuello? O que está tan flojo que se les está cayendo, ya se les cayó la nariz y ya casi les cubre la boca también. ¿Cuál es tu percepción? Tu percepción sobre esas personas es tu experiencia. Esa percepción va a marcar tu experiencia de un fenómeno. Y el fenómeno aquí es el fenómeno de no portar correctamente la mascarilla. Este fenómeno tendríamos mucho por donde buscarle. Una es, podríamos ser nada más, la pregunta de investigación es, ¿cómo, cómo, cómo se sienten las personas al presenciar esto en otras? O sea, ¿qué piensan? ¿Qué cruza por su mente? ¿Les importa? ¿No les importa? ¿Qué ideas se crean del que está usando el cubrebocas de esa manera? ¿Qué hacen? ¿Dicen algo o no lo dicen? Si le dicen, ¿qué le dicen y por qué le dicen? ¿A quién sí se lo dicen? Si no le dicen, ¿por qué no lo dicen? ¿Qué hay atrás de ese silencio? O sea, todo esto forma parte del fenómeno de la percepción que están teniendo quienes sí usan el cubrebocas correctamente de los que no lo usan correctamente. Y siguiendo con el tema del cubrebocas y el coronavirus, podríamos tener la percepción también de los que no lo usan, que lo traen ahí por obligación porque se los van a exigir cuando entra a una tienda, pero lo usan mal y en cuanto es posible se lo van a quitar, en donde no se los exijan, aun cuando saben que siguen estando
en gran riesgo de un contagio. Entonces, también ellos tienen una opinión, también ellos están viviendo un fenómeno. Y lo podemos buscar desde otra perspectiva, ¿no? ¿Cómo vive este fenómeno quien ya tuvo el coronavirus y lo sobrevivió, que se infectó? ¿O cómo lo puede experimentar el que dio positivo y no manifestó ningún signo o síntoma, pero que ya dio positivo y que sigue viendo a los que cubrebocas? Quizás el que dio positivo y nunca manifestó ningún signo ni síntoma, de repente a lo mejor se no le importa y dice, a mí yo ya la hice, ya sobreviví a esto, ya no me enfermé, si se lo ponen o se lo ponen, es algo que a mí no me interesa. O sea, si se fijan, son diferentes poblaciones ante un mismo fenómeno, pero ese fenómeno lo podemos subdividir para estudiarlo. Entonces, presenta muchas posibilidades. La fenomenología posibilita ir mucho más allá de los estudios que se pueden controlar, por ejemplo, lo que controlas en un laboratorio o de aquello que se puede observar. Y o sea, va más allá de lo que te presentan los experimentos o el positivismo. Y la razón de esto es porque la percepción y la experiencia humana cambia, cambia y se enriquece constantemente. No la esencia, pero sí las diferentes experiencias. Cuando le digo que no la esencia, les pongo un ejemplo que es muy típico en la fenomenología. Hay algo que en fenomenología llamamos que es la percepción permanente y individual y la percepción colectiva, que es lo que sí es. Una es lo que es para mí, otra es lo que sí es para los demás. Y en esto, por ejemplo, hay un ejemplo que se utiliza que es el color rojo. Cada uno de nosotros y nosotras tenemos una idea del color rojo. Ahorita que yo les estoy diciendo color rojo, vino una idea a nuestra mente. Pero si nos muestran ahorita una camisa y es de color rojo, la percepción de ese rojo no va a ser la misma para todos nosotros. ¿Por qué? Porque la percepción de cómo creé yo en mi experiencia la idea del color rojo, a mí me da una categoría para ese rojo que quizás no es la misma que es para los demás, pero en colectivo para todos es rojo. Pero luego, hablando en el español mexicano, nosotros tenemos rojo fuerte, rojo bajito, rojo chillante, rojo quemado, rojo sangre, rojo pasión. Pero aún así, aún si decimos es rojo pasión, probablemente el que yo vi como rojo pasión no lo ve como rojo pasión otra persona. A menos que nos pongan a todos un color y nos digan, miren, este es rojo pasión. Y entonces me enseñan que cuando ve esa tonalidad todo lo vamos a ver, pero lo vamos a llamar así. Pero si nada más me hablan de un color rojo, les aseguro que el rojo que yo estoy pensando no es el mismo rojo que están pensando ustedes. O que cualquier otro color que ustedes piensen no es el mismo que pienso yo. Entonces, la fenomenología es tan amplia que no tiene esos límites que la experimentación o el positivismo sí te dan. Ahí en el positivismo, por ejemplo, 1 más 1 va a ser 2 en las matemáticas. Pero en la experimentación van a tener que agarrar una pieza y decir, a ver, esta es una, esta es otra. Aquí las pongo las dos. Sí, son dos. Tráeme otras. Ahora tráeme una flor y una flor. Junto sigan siendo dos flores. Ahora tráeme un ladrillo y un ladrillo. Junto dos ladrillos sigan siendo dos ladrillos. Ya experimenté con diferentes y sí. Acá no. Acá en la fenomenología esto no va a ser así. Piénsalo simplemente con el rojo, es la variedad y las formas de la experiencia individual en la construcción de esa percepción del rojo no es la misma para todas las personas y no puedo comprobar que lo que yo tengo en concepción como el rojo, mi concepto de rojo es idéntico al otro. Podemos todos estar de acuerdo en que el carro que pasó es rojo, sí, pero internamente tenemos un concepto muy individual de qué es este rojo. E igual lo tenemos para muchos, para casi todo en la vida, ¿no? O sea, los sentimientos, la forma de vivir, lo que nos gusta, lo que nos disgusta. ¿Qué más les puedo decir sobre la fenomenología?
Ya vimos que se aplica, estaba en todas estas etapas. Entonces, cuando ya la analicé, cuando yo hice el pensamiento crítico, cuando ya hice un, una síntesis, que es, decido con qué me quedo para presentarlo como fenómeno, ahí es cuando viene ya la discusión de esto que extraje como fenómeno, lo comparo, lo contrasto con otra literatura, luego escribo mi reporte y ya tengo un trabajo final o algo absolutamente concreto que decir sobre el fenómeno que estaba estudiando. Bueno, con esto estaría cerrando una idea de lo que es la fenomenología. Discutiremos más sobre fenomenología y las posibilidades de hacer estudios fenomenológicos, cuándo, con quién, para qué los hacemos, con ejemplos que ustedes me proporcionen y con preguntas que ustedes tengan ya directamente cuando hablemos en clase.